El diseño de base de datos es primordial al momento de modelar el conjunto de datos y las operaciones que realicemos en ellos. Los datos son activos importantes dentro de organizaciones, empresas, centros educativos y otros. Y una base de datos bien diseñada influye de forma directa en la eficiencia que obtendremos a la hora de almacenar, recuperar y analizar nuestros datos. Objetivos. Nuestro objetivo principal es dar a conocer la metodología para realizar bases de datos de una manera sencilla, concreta y práctica. Nuestros objetivos secundarios son presentar los procesos para realizar una base de datos de una manera sencilla y demostrar de una manera práctica y teórica la técnica para el desarrollo de una base de datos. Las etapas de diseño de una base de datos comprende de los siguientes: especificación de requisitos, diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico. Primeramente, comprenderemos qué es la especificación de requisitos. Es la fase inicial del diseño de base de datos. Es la caracterización completa de las necesidades de datos de los posibles usuarios de la base de datos. En sí, es comprender el propósito de tu base de datos, lo cual determinará tus opciones en todo el proceso de diseño. Para concretar esta tarea, podemos utilizar entrevistas, analizar formularios de negocio, facturas o plantillas de trabajo u otros. Diseño conceptual. El diseño conceptual parte de las especificaciones de requisitos del usuario y su resultado es el esquema conceptual de la base de datos. El esquema conceptual es una descripción específica en términos de un modelo de datos. El resultado es un modelo entidad-relación. Una vez teniendo el diseño conceptual, podemos pasar al diseño lógico. El diseño lógico es el proceso de construir un esquema basándose en un modelo conceptual de base de datos específico, independientemente del sistema gestor de base de datos que se vaya a utilizar y de cualquier otra consideración física. En esta etapa se transforma el esquema conceptual en un esquema lógico, que utilizará estructuras de datos del modelo de datos en el que se basa el sistema gestor, como puede ser el modelo relacional. La normalización es una técnica que se utiliza para comprobar la validez de los esquemas lógicos basados en el modelo relacional, ya que se asegura que las relaciones obtenidas no tengan datos redundantes. Una vez teniendo el diseño lógico, pasamos al diseño físico. El diseño físico parte del esquema lógico y da como resultado un esquema físico. Un esquema físico es una descripción de la implementación de una base de datos en una memoria secundaria. Y cuando decimos memoria secundaria, hacemos referencia a las estructuras de almacenamiento y los métodos utilizados para tener un acceso eficiente a los datos. Para llevar todo esto a cabo, se tiene que decidir cuál es el sistema gestor de bases de datos que se va a utilizar, ya que el esquema físico se adaptará frente al mismo. Modelo de datos. Un modelo de datos es entonces una serie de conceptos que se puede utilizar para describir un conjunto de datos y las operaciones para manipularlos. En el diseño de la base de datos se usan primero los modelos conceptuales para lograr una descripción de alto nivel de realidad y luego se transforma el esquema conceptual en un esquema lógico. El motivo de realizar estas dos etapas es la dificultad de abstraer la estructura de una de las bases de datos que presenta cierta complejidad. Un esquema es un conjunto de representaciones lingüísticas o gráficas que describen la estructura de datos de interés. Los modelos conceptuales deben ser buenas herramientas para representar la realidad, por lo que deben poseer las siguientes cualidades. Expresividad. Deben tener suficiente concepto para expresar perfectamente la realidad. Simplicidad. Deben ser simples para que los esquemas sean fáciles de entender. Minimalidad. Cada concepto debe tener un significado distinto. Formalidad. Todos los conceptos deben tener una interpretación única, precisa y bien definida. En general, un modelo no es capaz de expresar todas las propiedades de una realidad determinada, por lo que hay que añadir acciones que complementen el esquema. La mayoría de los modelos de datos poseen un conjunto de operaciones básicas para especificar consultas y actualizaciones de la base de datos, donde los modelos de datos pueden ser clasificados en modelos de alto nivel o conceptuales. Disponen de conceptos cercanos a la forma en que los usuarios finales perciben una base de datos.
Modelo de datos bajos o niveles físicos. Disponen de conceptos que describen detalles sobre el almacenamiento de los datos en la computadora. Modelo de datos de representación o de implementación. Disponen de conceptos que pueden entender los usuarios finales, pero aunque no estén alejados de la forma que se almacenan los datos de la computadora. Los modelos de datos sirven para clasificar los distintos tipos de los sistemas gestores de bases de datos. El modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación es el modelo conceptual más utilizado en el diseño de bases de datos, el cual fue introducido gracias a Peter Chen en 1976. El modelo pretende visualizar los objetos que pertenecen a la base de datos como entidades las cuales tienen atributos y se vinculan mediante relaciones. Los elementos básicos que contiene un modelo de entidad-relación son la entidad. Es un tipo de objeto sobre el cual se recoge información. Estos pueden ser cosas, personas, conceptos, abstractos o sucesos. Estos básicamente pueden ser, digamos, coches, casas, empleados. Como podemos ver en la gráfica, pueden ser clientes, pedidos y artículos. A estos se los representa mediante un rectángulo donde el nombre debe ir dentro del rectángulo. Luego contamos con la relación. La relación es una correspondencia entre dos o más entidades, donde estas cuentan con un nombre que describe su función. Cada relación se representa mediante un rombo y su nombre debe ir también al interior. Como podemos ver en la gráfica, acá se puede mostrar la relación realiza, donde el cliente puede realizar un pedido. También contamos con los atributos, que son una característica de interés o un hecho sobre una entidad o sobre una relación. Los atributos se representan de las propiedades básicas que tienen las identidades, es decir, las características que estas pueden contener, como en el cliente pueden contener su carnet, su nombre completo, apellido y otros datos que recurramos para la base de datos. Ejemplos. Como mis compañeros expusieron anteriormente, tenemos tres partes claves para el diseño de una base de datos, que son el diseño conceptual, el diseño lógico y el diseño físico. Para empezar, vamos a ver un enfoque más práctico para cada una de ellas, empezando por el diseño conceptual. Queremos una base de datos que nos ayude a almacenar puntos en la actividad meteorológica que nos permita realizar las respectivas predicciones a futuro. Para este diseño buscamos realizar la mayor abstracción posible para sacar todos los datos pertinentes. Podemos apreciar un modelo de entidad-relación donde sacamos dos entidades, estación, muestra. Para la estación sacamos latitud, longitud y altitud, con su respectivo identificador para identificar cuál es la estación que queremos encontrar. La muestra tiene fecha, temperatura, precipitación, velocidad del viento, con sus máximos y mínimos respectivamente. Ahora, pasamos a realizar un diseño lógico. En aquí podemos apreciar un diseño ligeramente más abstracto que el anterior. ¿Por qué? Porque aún no podemos identificar claramente qué es lo que estamos viendo. Podemos saber que están relacionados, pero no sabemos qué es lo que está pasando. Ahora, en esta parte del diseño podemos identificar claramente cuáles son los datos que estamos tomando para estación y para muestra, su respectiva clave primaria, su respectiva clave foránea. Para el último paso de una base de datos tenemos el diseño físico. Quizás sea un poco confuso, pero esto es la codificación en MySQL de la creación de una tabla. En aquí podemos notar que estamos creando un entero que sería el ID, el cual sería nuestra clave primaria, y sus respectivas variables secundarias como ser latitud, longitud, altitud. Identificamos con un código que se llama primary key, identificamos el ID como clave primaria. Un poco complejo para una creación de tablas, pero luego todo es mecánico. Una vez creada nuestra tabla estación, procedemos a crear nuestra tabla muestra, con la cual realmente ya habríamos finalizado la creación de nuestra base de datos. Ahora, posterior a esto, nos faltaría el llenado de la base de datos y con ello ya habríamos terminado nuestro problema principal. En conclusión, el desarrollo de una buena base de datos depende netamente en cómo se diseñe, para lo cual tenemos que seguir los pasos esenciales que se nos presentan, ya que los demás dependerá del tipo de base de datos que tengamos. Sin embargo, al seguir los pasos podremos mejorar la estabilidad y rapidez del sistema.